esperamos unos 5 minutos que entren todos. A ver. Compartir. Ventana. Ventana completa, ¿no? Toda la pantalla, creo, ¿no? No. Es ventana, creo. Levanta la mano para ponerte de moderador. Levanta tu manito. Ahí está apareciendo la pantalla. Sí, 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 excelente, excelente. Ya está, ya. Ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. Bueno, vamos entonces a poner la pantalla completa. ¿Ya está ya? ¿Me confirmas? Sí, déjalo en la primera diapositiva. Adriana, ¿me escuchas? Ya, a ver, la primera diapositiva, Alberto, la anterior. Y ahorita lo pongo. A ver, dice... Compartir video. Ya. ¿Me confirma si se ve el video también? Ok, cuando digas. Dame 3 minutos y empezamos. Una diapositiva anterior para que se visualice. Una anterior. Está en la primera ahorita. No, está en la segunda. Ah, no sé, acá yo estoy en la primera. A ver, fíjate. Ya, fíjate. Lo que pasa es que cuando tú pones pantalla completa, no va a pasar todo. No tienes que dejarlo ahí nomás. Y se ve, y se ve. Y se ve normal. Comparte como hiciste delante. Todo pantalla, ventana y pestaña Chrome. Todo pantalla pongo entonces. No, ventana nomás. Todo pantalla no. Ventana nomás. Okay. Y cojo el PowerPoint. Sí, y déjalo ahí. Déjame 2 minutos y empezamos. Estoy haciendo la invitación, espérate. Ya.
Bien, buenas tardes, jóvenes. Con su atención, por favor. El día de hoy vamos a tener el honor de presentar al doctor Alberto Salazar Granada. El día de hoy nos va a acompañar con una conferencia titulada ¿Si se me escucha? A ver si me confirma si se me escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha. ¿Se escucha, Alberto? Se escucha, se escucha. Hola, Sí, se escucha. ya, sino que se me cortó la señal. Bien, buenas tardes, jóvenes. Tengo el honor de presentar al doctor Alberto Salazar Granada. El día de hoy nos va a hacer la conferencia titulada Farmacología en Altura, ¿ya? El doctor Alberto Salazar Granada es doctor en medicina, ya tiene una maestría en ciencias básicas, con mención en farmacología, es profesor de farmacología de la Universidad San Martín de Porres y terapéutica, y es flamante presidente de la Sociedad Peruana de Farmacología Experimental y Terapéutica. También, ¿no? En esta condición, bueno, hacia el ciclo pasado, ¿no? Era profesor también de nuestra cátedra, ¿no? De nuestra universidad, el cual tengo el grato honor de presentarlo. Doctor Alberto, adelante. Bien. A ver, un momentito. Ah, esto se chica, se agranda, como quiere. Un segundo. Tratar de tenerlo ya. Creo que ahí está bien. Muy bien, entonces vamos a hacer el tema de farmacología en la altura. Uno, primero que nada, agradecer la invitación al doctor Gamarra para poder brindarles esta presentación de este tópico que, bueno, en realidad no lo vamos a encontrar en ningún libro de farmacología todavía, ¿ya? Y en esto radica la importancia de esta conferencia, ¿no? Que es algo muy actual, pero que ya viene teniendo evidencia que se va acumulando, ¿no? Y que va dando, pues, un énfasis especial, ¿no? A la farmacología per se, ¿no? Y su relación con la altura, ¿no? La farmacología es una ciencia que, digamos, para nosotros, los médicos y ustedes, los futuros médicos, fundamental, ¿no? Porque la principal forma de intervención que tenemos en la actualidad siguen siendo los fármacos, ¿no? Y entonces, por eso estudiamos este curso, más terapéutica, y finalmente, pues en todos los cursos vamos viendo la terapéutica y la farmacoterapéutica, ¿no? Y entonces, como farmacología, pues es una ciencia que es amplia, ¿no? Y que tiene muchas relaciones con otras ciencias, ¿ya? Y bueno, en este caso, farmacología en la altura es un capítulo, pues, novedoso, por decirlo así, ¿no? Y que va teniendo información cada vez más relevante, ¿no? Que vale la pena verlo, ¿no? Y considerarlo desde el punto de vista del impacto, ¿no? Que puede tener esto en los tratamientos, ¿ya? Vamos a hablar, por lo menos, ¿no? De tres aspectos de la farmacología en los cuales existe evidencia, ¿no? O alguna evidencia que nos haga ver, ¿no? De alguna manera cómo estos
cómo la altura estaría teniendo un rol, ¿no?, en estas subáreas de la farmacología, como la farmacocinética, que propiamente ya es un mundo, ¿no? Digamos, para este curso de farmacología en medicina, como la mayoría de los cursos de farmacología en medicina, ¿no? Básicamente lo que se explora es la farmacocinética y la farmacodinamia de los grupos farmacológicos más importantes, ¿no? O los seleccionados para, la, para los cursos de farmacología a nivel nacional, ¿no? Y farmacocinética inclusive es un capítulo que se hace en una clase, ¿no? O sea, es bien sintético, ¿no? Pero per se es una ciencia no específica dentro de las... Es una subárea de la farmacología, como lo es también la farmacogenómica, por ejemplo, ¿no? Que digamos, se consolida, ¿no?, con el advenimiento de los resultados del genoma humano, ¿no? Pero que desde los años 60, 70 se planteó la farmacogenómica, la farmacogenética, ¿no?, como otra subárea más de la farmacología, ¿no?, en la cual se buscaba la relación de, digamos, el factor genético y la respuesta a los fármacos, ¿no? Ahora con la genómica y esto tiene mucho más evidencia. Y bueno, la farmacovigilancia también es algo que se hace desde larga data, ¿no?, que vendría a ser la fase 4 del estudio del fármaco, ¿no? Es decir, es el estudio del fármaco ya en circulación, ¿no?, para reconocer un poquito más de sus características en los mismos aspectos, en la seguridad y en la eficacia de estos fármacos. Bueno, pero esto ya es conocido, ¿no? Y la pregunta es, ¿y hay algo que diferencia en estos conocimientos que ya existen, en estas subáreas de la farmacología, en relación a la altura, que propiamente hay un capítulo de medicina de altura que también eh, es poco estudiado en las carreras de medicina del país, ¿no? Digamos que del mal de montaña agudo no salen, ¿no?, para reconocer algún aspecto de la medicina de altura en la mayoría de las escuelas de medicina, ¿no? Eh, y ahí queda, ¿no? Cuando esto también es particular, ¿no? La altura propiamente es un fenómeno, ¿no?, que, que influye sobre, digamos, las respuestas biológicas en los seres vivos, como el humano, ¿no? Y a tal punto que inclusive, ¿no?, los ascensos agudos, ¿no?, a la altura generan el mal de montaña agudo, que ciertamente es algo que se ha descrito en el Perú y del Perú a la vuelta del mundo, ¿no? Pero no es lo único, pues, ¿no? O sea, ya, si hablásemos de patología de altura, pues tenemos muchas patologías que ya están bien definidas en la altura y sobre todo muchísimas otras que no lo están, ¿no? Y entonces el tema de medicina de altura, ¿no?, también es un tema bastante poco explorado y sobre todo que se enseña poco también en las facultades de medicina. Para nuestro caso, ¿no?, peruano me refiero, o sea, ni siquiera porque esté dando esa clase en la UPLA, ¿no?, en este momento, que es una universidad ubicada en una región altoandina, ¿no?, que ciertamente es una área, es un lugar en el país, ¿no?, que queda en área de altitud, ¿no? Entonces, eh, propiamente aquí, ¿no?, las personas nacen, mueren, ¿no?, en altitud, ¿no? Y sin embargo, todo lo que aprendemos de medicina está basado en los resultados de los estudios hechos a nivel del mar. Y cada vez hay más evidencia de que la altura, ¿no?, con su fenómeno de hipoxia, genera efectos biológicos. Y es porque es lo que más se ha estudiado, la hipoxia, ¿no? Eso es lo que más se ha estudiado, pero la altura, ¿no?, y para el caso peruano, tiene mucho más matices, ¿no? La vida en altura tiene mucho más matices, ¿no? Frío extremo, calor extremo, fenómenos geográficos, ¿no? Acceso, ¿no? Eh, temas de pluriculturales, ¿no? Es decir, es mucho más que hablar de la hipoxia y los fenómenos que se presentan en la persona, ¿no? Entonces la medicina del altura también es un punto aparte, ¿no?, que no se hace mucho en el país, cuando ya hay bastante evidencia, ¿no?, de algunos tópicos, pero sobre todo, ¿no?, de que se tiene, por decirlo así, una oportunidad valiosa, ¿no?, de generar más conocimientos,
¿no? En relación a la medicina natural, toda vez que tenemos laboratorios naturales, ¿no? O sea, hay cosas bien graciosas, ¿no? O sea, hay lugares en Europa, en Estados Unidos, que tienen laboratorios que simulan condiciones de altitud, ¿no? ¿Para qué? Para estudiar justamente los efectos de la altitud, la hipoxia en las personas, ¿no? Y acá lo tenemos de manera natural, ¿no? Pero no estudiamos, ¿no? O estudiamos poco, pues o nada, por decirlo así. Ese poco se convierte en nada cuando lo ponemos en contexto, ¿no? Bueno, vamos entonces sobre esta base, ¿no? Eh, hablarles un poquito de lo que les he podido compilar en relación a la altura y estos 3 puntos de la farmacología. Bueno, esto ya es conocido cómo los medicamentos se elaboran, ¿no? Todo empieza desde la fase preclínica y continúa con las fases de investigación en humanos, ¿no? El promedio de tiempo, ¿no? Para estudiar una droga que salga al mercado son más o menos entre 10 a 15 años. Esto es algo que ha ido mejorando, ¿no? Con los años. Es caro, ¿no? Como ven ahí son 800 millones de dólares para lograr que una molécula salga al mercado, ¿no? Y bueno, son condiciones controladas, ¿no? Los estudios que se realizan en estas fases, ¿no? Cuando nosotros vemos, ¿no? La realidad, ¿no? De esos fármacos que salen, ¿no? En el ensayo clínico, que también es una fase de investigación, ¿no? Técnicamente los sujetos de estudio, los pacientes o voluntarios sanos, entre comillas son homogéneos, ¿no? Pero son homogéneos físicamente, ¿no? Porque buscan que sean personas, por decirlo así, con pesos promedios, tallas promedio, mismo lugar, ¿no? Entonces, todos con hipertensión o todos con diabetes, son homogéneos, ¿no? Por eso son controlados, ¿no? Pero es una homogeneidad física, ¿no? Porque si vamos a aspectos más moleculares como el genómico, el farmacogenómico, para nada lo son, ¿no? Pero sin embargo, tiene esa falencia, ¿no? Pero más allá de ello, cuando el fármaco va a la realidad, ¿no? Ya no va a pacientes homogéneos, que es donde se realizaron los estudios, ¿no? Ni a ratones, sino va a los pacientes de diversa índole, ¿no? Entonces, ¿qué tan exacto es lo del ensayo al humano? Pues no lo es en realidad, ¿no? Y por eso pues, se justifica la investigación, que continúe la investigación una vez que el fármaco sale a la realidad por medio de la vigilancia, ¿no? Entonces, otras patologías presentes en la realidad, en el ensayo clínico no. Tratamientos pueden ser variables en la realidad, en el ensayo clínico es muy definido, ¿no? El cumplimiento es estricto en el ensayo clínico, pero es variable en la realidad, ¿no? La altitud es algo que no está presente en los ensayos clínicos, ¿no? Todos los ensayos clínicos, por ser controlados también, son hechos a nivel del mar, ¿no? En la realidad, los fármacos llegan a regiones de altitud y de no altitud también, ¿no? Y nuevamente reitero, la altitud, ¿no? Tiene una serie de aspectos que son particulares. Calor, frío, radiación, hipoxia, ¿no? Eh, temas de acceso a la salud, acceso a carreteras, etcétera, y patologías propias de la región, ¿no? Patologías que son propias de la altitud. O sea, ¿quién se ha puesto a explorar la farmacocinética en un paciente con mal de montaña crónico, o sea, en una enfermedad crónica, ¿no? Hipoxia, ¿no? No es algo que está presente en el ensayo clínico, pero sí está presente en la realidad cuando el fármaco llega a, a una región de altitud de un paciente, ¿no? Gestantes están excluidas en el ensayo clínico, ¿no? En realidad sí pueden llegar a las gestantes, ¿no? Las personas mayores también se excluyen de los ensayos clínicos. En la realidad el fármaco llega a toda la población, ¿no? En fin, entonces si nos ponemos a evaluar, ¿no? La realidad versus el ensayo, ¿no? Y podemos ver pues que el ensayo clínico que nosotros lo vemos como un nivel de evidencia máximo, en realidad pues carece de tener la exactitud y la fineza que debería tener, ¿no? Una investigación para una de las mejores, para una de las principales formas de intervención que tenemos, que son los fármacos, ¿no? Significa que todavía estamos en un nivel de la evolución que todavía no es el máximo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿no? Tenemos que ir viendo entonces qué es lo que está pasando,
¿correcto? Bueno, entonces, para todo este tema, ¿no? Nos lleva a la pregunta, entonces, ¿lo hecho en el desarrollo de los fármacos que llegan es suficiente, ¿no? Lo que se ha realizado con los fármacos que llegan a las poblaciones de todos tipos. Esa es una pregunta que se tendrían que hacer, ¿no? Miren, y esto es bien, bien complicado, ¿no? Porque, o sea, usted viene a decirnos que estamos estudiando estos fármacos, pero usted está preguntando si es suficiente lo que se ha hecho para estudiar estos fármacos. Entonces, ¿para qué lo estudiamos si de repente no es suficiente? Bueno, este, porque en la realidad no hay nada concluido en todo lo que aplicamos en medicina, ¿ya? Y eso es algo que tienen que aceptar también como futuros médicos que tienen como base ser científicos también, ¿no? Todo médico es un científico, dicho sea de paso, ¿no? Por lo tanto, el científico no puede ser una persona cerrada, tiene que ser abierta al conocimiento, ¿no? Y para poder responder esa pregunta, nos preguntaremos, bueno, no sé, pues, ¿cuál es la situación de los medicamentos actuales, ¿no? Entonces, para no parcializarnos, buscamos en internet qué hay sobre los medicamentos, ¿no? Y uno encuentra, ¿no? Estudios longitudinales del uso de medicamentos y en relación a su eficacia o a la falla, y encuentra, pues, estudios importantes, 50.000, 100.000 pacientes, ¿no? En el cual se demuestra la falla de los antibióticos, por ejemplo, acá, ¿no? Importante, ¿no? Podemos verlo en otro grupo de fármacos antirretrovirales también. Encuentra una falla del 15%, 16% en un grupo de 4.708 pacientes de Etiopía, ¿no? Y esto es un metaanálisis, ¿no? Lo mismo con los AINES, ¿no? Encuentra también efectos adversos importantes, ¿no? Gastrointestinales, inclusive tomando en cuenta los AINES selectivos que técnicamente ya se iban a solucionar los efectos adversos con estos, pues nada que ver, ¿no? Los efectos adversos continúan, los gastrointestinales, y se sumaron los cardiovasculares encima, ¿no? Con los opioides, que son los otros tipos de analgésicos, también encuentra uno eh, falla en el tratamiento basado en los efectos adversos, ¿no? En el grupo mexicano, en el grupo americano, en este estudio que es más grande, ¿no? Diferentes formas de uso de los opioides, de acción corta, de acción larga, igual la falla está presente. Es decir, utilizamos medicamentos, ¿no? Pero aceptando que va a haber un porcentaje elevado de falla, ¿no? Para todos los medicamentos en general, ¿no? La cloroquina, y entonces uno ve los paneles de medicamentos y en realidad lo que vemos es que de un grupo de pacientes o de individuos solamente un porcentaje, ¿no? Va a terminar teniendo el éxito mayor y el otro porcentaje o no tiene éxito o lo peor, ¿no? Le suceden reacciones adversas que pueden ser leves hasta severas. Y sucede en todos los fármacos, ¿ya? Obviamente en esta realidad, ¿no? Digamos, la gran idea, entonces, bueno, tenemos que seguir haciendo nuevas drogas, ¿no? Entonces sigue el círculo vicioso de generación de medicamentos que siguen saliendo bajo las mismas características, ¿no? Es decir, eh, para nada, ¿no? Son la mejor forma la mejor creación todavía del hombre, ¿no? Porque no cumplen con el hecho de ser 100% seguros y 100% eficaces, para nada. Entonces, todavía estamos lejos de haber logrado algo magnífico en la humanidad, ya por lo menos a nosotros que estamos viviendo en este tiempo presente, ¿no? Eh, por lo menos no vemos nada diferente. Es más, les estamos repitiendo cosas que vienen de épocas que inclusive ustedes no han nacido, ¿no? Y que posiblemente yo recién estaba en la calentura de mis padres, ¿no? Porque estamos hablando de los 60, de los 50, de los 800, ¿no? Entonces ni siquiera, ni mis papás habían nacido, entonces estamos repitiendo, o sea, las creaciones, ¿no? De personas de otras épocas, es decir, nosotros todavía estamos, ¿no? O sea, no podríamos sentirnos por lo tanto los Illuminati, todo lo contrario, ¿no? O sea, significa que lo que he estudiado y lo que he aprendido, este, no me lleva a ser alguien que esté por encima de las personas que generaron los medicamentos en el pasado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el impacto de la actitud en la farmacología, ¿no? Entonces, esta realidad que les he mostrado de los medicamentos, que es conocida, además, eh,
¿Tendrá que ver algo con la altitud? ¿No? Es decir, la altitud podría explicar en algo esa falla en el tratamiento. Bueno, yo les decía que para el caso nuestro, ¿no? Eh, tenemos además un porcentaje aproximadamente de 30% de la población peruana que vive en altitud, que nace, vive, se reproduce y muere en altitud. Otro porcentaje más va a la altitud por temas ocupacionales, recreacionales, etcétera, ¿no? Hay un punto de corte que es los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que son considerados los sujetos Highlander hipóxicos, o sea, los que están expuestos a hipoxia. Se considera que la hipoxia, ¿no? Por altitud, in, influye digamos, efectos biológicos en la persona a partir de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y bueno, miren, por ejemplo, solo por ver un poquito más el impacto de la altitud en nuestra vida profesional, médica peruana, ¿no? Por ejemplo, ustedes terminan la universidad y tienen que ir al CERUM, ¿no? Todos los médicos que estamos en el Perú radicando, ¿no? Y que nos quedamos en el Perú radicando a ejercer medicina, no tenemos escapatoria, tenemos que hacer el CERUM para poder continuar en las siguientes instancias, ¿no? Porque de lo contrario, no podríamos continuar. O sea, es muy raro que un médico que se queda en Perú no haga el CERUM. No significa que no pueda no hacerlo y no pueda desenvolverse luego como médico. Sí, por ahí hay casos de médicos que terminan la universidad, no hacen el CERU, igual se colegian todo y pueden ejercer, por supuesto, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Porque en las siguientes etapas de médico, ¿no? Digamos, ponte, te puedes ir a la especialidad. Entonces necesitas haber terminado como requisito de CERUM para poder postular a un residentado médico. Ya digamos que tú, no, a mí no me gusta el residentado. ¿No? Digamos que yo me quiero dedicar a otra área de la medicina. Ya bacán, ¿no? Entonces, cuando quieras postular, por ejemplo, a un puesto en el Estado, en el Salud, en MINSA, te piden tu resolución serum, o sea, que hayas hecho serum. Y así por el estilo, ¿no? Entonces es como que está amarrado, ¿ya? Bueno, en fin. Eh, pero ¿a qué voy, no? Ustedes ven acá, por ejemplo, esto es algo que estamos haciendo con el grupo de investigación de mi facultad, ¿no? Acá estamos haciendo un análisis de las plazas serum, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Miren, de este análisis en cuatro regiones, Amazonas, Lima, Huancavelica, Ica, ¿no? Resulta aunque un 50% picos, ¿no? De las plazas están ubicadas en altura, ¿no? Por lo tanto, el médico sale preparado para atender al nivel del mar, ¿no? De 100 médicos que salen preparados para atender al nivel del mar, 50 van a atender a nivel de altura, ¿no? Donde hay bastantes cambios. ¿Y cuánto se preparó para eso? Es la pregunta. Ustedes mismos háganse la pregunta, ¿se preparan para eso? ¿O los están preparando con los mismos conocimientos, características de las patologías a nivel del mar? Y de la farmacología a nivel del mar, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema, ¿no? Lo que sí es que hay un tema que las regiones, ¿no? de altura tendrían que tener, digamos, la batuta, ¿no? En todos estos cambios, ¿no? Profundos. Porque ¿quién más tendría interés? Los que son del mismo área, pues, ¿no? O sea, el mayor interés, ¿no? Bueno, entonces sí es importante, por lo tanto, conocer acerca de la altura, ¿no? Y entonces diversos factores acompañan a la altitud, yo les decía, climáticos, físicos, fisiológicos, la biodiversidad, sociales, culturales, y estos pueden tener una capacidad para influir en la respuesta a fármacos, ¿no? Esto es conocido, a mayor altitud, ¿no? Disminuye la presión parcial de oxígeno, disminuye el oxígeno, ¿no? Entonces acá vemos que la densidad del oxígeno disminuye, ¿no? Falta el oxígeno, ¿no? Ok. Y como les digo, ¿no? La altitud y la hipoxia ya tiene estudios que demuestran, ¿no? Una serie de cambios biológicos, fisiológicos en las personas en altitud, que son muy reconocidos ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La hipoxia y la altitud, ¿no? Genera aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Ya con esto mismo, nomás con este conocimiento, ya ustedes saben, ¿no? Que la barrera hematoencefálica juega un rol importante para los fármacos, ¿no? Aumenta el flujo ventilatorio y normalmente las personas
presenta alcalosis respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, el flujo cardíaco y el consumo de oxígeno, corazón, aumenta la permeabilidad a nivel de los intestinos y disminuye el pH. Esto puede influir en el pK de las drogas, ¿no? Aumenta el flujo, ¿no?, sanguíneo hacia el tejido, hacia el hígado y hacia el músculo esquelético, ¿no? Aumenta la perfusión hacia esos niveles, ¿no? Disminuye la presión venosa, como ustedes saben, aumenta el hematocrito, aumenta los glóbulos rojos, aumenta la albúmina, aumenta el pH sanguíneo, ¿no? A nivel renal, se produce disminución del filtrado glomerular y de la reabsorción tubular. Ustedes saben que esto es muy importante para la excreción de los medicamentos, ¿no? Y aumenta la excreción del bicarbonato. Por lo tanto, la orina es más alcalina en altitud. Y eso es importante, eso puede influir sobre los fármacos ácidos, en la excreción de los fármacos ácidos, ¿no? Las enzimas sí, a nivel del metabolismo, ustedes saben la importancia de las enzimas del citocromo P450 y los fármacos. Entonces aquí hay evidencia que anuncia que algunas enzimas pueden estar aumentadas y otras pueden estar disminuidas. Y eso tiene implicancias en la farmacología, por supuesto. Entonces vamos a ver alguna evidencia ahora que nos hable de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí, a partir de estudios en roedores, se demuestra, ¿no?, la disminución del filtrado glomerular renal, la disminución de la actividad de las enzimas CYP, la reducción del flujo sanguíneo a los órganos, ¿no? Entonces, estas características, ¿no?, que se demuestran en roedores expuestos a hipoxia, o sea, justamente, ¿no?, hay simuladores de hipoxia, ¿no?, que simulan altitud e hipoxia, ¿no?, tanto para humanos como para roedores, ¿no?, que algunos laboratorios que no tienen altitud en su geografía, pues, pero sí tienen interés en estudiar estos fenómenos, pues los tienen, ¿no?, y estudian, ¿no? Entonces, esto puede alterar la farmacocinética, o sea, PKPD, ¿no?, las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿no?, y al punto que podría requerir un ajuste de dosis, ¿no?, para mantener la eficacia del fármaco y prevenir la toxicidad, ¿no? Y dice, sobre todo, ¿no?, o en especial, para los fármacos que tienen una ventana terapéutica estrecha, ¿no?, que son un grupo de fármacos importantes, ¿no? Digoxina, algunos antibióticos, algunos antiepilépticos, ¿no? Son fármacos que si tú modificas la concentración plasmática en cifras pequeñas, es suficiente para llevarlo a niveles de toxicidad, ¿sí? Entonces, esto, digamos, es importante, ¿no? Dice, entender los mecanismos y las consecuencias de la alteración de la farmacodinámica, ¿no? Es algo importante, en especial para dedicarse, ¿no?, a una actividad de investigación en esta área, ¿ya? Y definir mejor la seguridad y la efectividad de las intervenciones farmacológicas en la altitud, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de medicamentos con estrecho margen terapéutico, ¿no? Micacina, carbamazepina, digoxina, para que, bueno, en un pantallazo lo recuerden simplemente, ¿no? Ya he explicado la importancia de este concepto, ¿no? Aquí otro estudio, ¿no?, que es más específico en relación en roedores, ¿no?, de las acciones de la hipoxia, ¿no? Y acá han hecho varios modelos, ¿no? Un modelo en Acute Mountain Health, Chronic Mountain Health, Acute Hipoxia Aguda, ¿no? High Altitude Hipoxia, Chronic, Chronic High Altitude Hipoxia. Entonces, son condiciones diferenciadas en las cuales han opuesto a los roedores. El desenlace, ¿no?, es que, por ejemplo, la enzima IP1-2 disminuye su expresión, la enzima 2D6 aumenta su expresión y la enzima NAC2 disminuye su expresión. Esa es la conclusión, ¿no? Estas enzimas, ustedes las conocen, ¿no? Son enzimas que metabolizan fármacos importantes, ¿no?, y que tienen que ser tomados en consideración, ¿no? Tienen que ser tomados en consideración, ¿no?,
en la terapéutica, pues, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 1A2, ¿no? Aquí en este ejemplo, ¿no? Está envuelto en el metabolismo de una serie de fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fármacos pone acá como ejemplo? Cafeína, por ejemplo, cafeína, ¿no? El CIP1, ¿sí? Entre otros, ¿correcto? Aquí hay otros ejemplos más, ¿no? Clozapina, que es un olanzapina, que es un antipsicótico, fluvoxamina, que es un antidepresivo, haloperidol, que es otro antipsicótico, teofilina, que son metilxantinas, ¿no? En fin, además de tener acciones sobre endobióticos, ¿no? Sustancias que producimos nosotros mismos, ¿no? Aquí vemos, miren, un panel de fármacos que son metabolizados por la enzima PI1-2, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la hipoxia, esta enzima estaría disminuida, ¿no? Y si el metabolismo por el 1-2 significa que el fármaco se transforma a un metabolito activo, o sea, es un profármaco, entonces significaría que en altitud, ¿no? Se produciría menos este cambio y eso podría influir en la eficacia del fármaco, ¿no? Ok. También, por supuesto, ¿no? Si se produce menos y el fármaco cuando se metaboliza se convierte en un metabolito activo y ese es el principal mecanismo de eliminación, ¿no? Podría, ¿no? Eh, significar, ¿no? Que el medicamento se empiece a concentrar en sangre, ¿no? Y entonces podría haber toxicidad también, ¿no? Fíjense qué curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, otra condición, ¿no? Que también se sabe, se estudia poco en relación a la farmacología, es la farmacología en la gestante, ¿no? Donde, por ejemplo, también hay cambios propios de la condición de esa etapa de la vida de la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta enzima, en la gestación también se observa disminución de la actividad de esta enzima, ¿no? O sea, como para vayan recordando, ¿no? Ok, ¿no? Entonces aquí vemos la teofilina, los efectos adversos, en fin, ¿no? Tiene este hecho margen terapéutico, ¿no? Para darle más énfasis, ¿sí? Olanzapina, por ejemplo, los fármacos neurolépticos o antipsicóticos, antidepresivos también, ¿no? Normalmente se ve su efecto terapéutico después del mes y medio, dos, ¿no? Porque se produce un fenómeno de internalización de receptores, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Que en la altitud, ¿no? El fármaco podría tener un efecto diferente por esta característica de disminución del 1 a 2, ¿no? Toda vez que este fármaco se metaboliza por esta vía. Y olanzapina necesita convertirse a un metabolito que es más activo inclusive, ¿no? Entonces, por lo tanto, podría explicar, ¿no? Los diferentes efectos que se podrían estar dando con este fármaco en la altitud, ¿no? Por ejemplo, que la eficacia ya no sea al mes y medio, sino a los 2 meses, 3 meses, o que los efectos adversos, ¿no? Como la sedación, la ganancia de peso, la hiperglicemia, los efectos anticolinérgicos, la hipotensión ortostática, se den en una proporción diferente a lo que se da a nivel del mar. La pregunta sería, ¿se da? Bueno, hay que estudiar, pues no. Ahí tienen un tema de investigación, por ejemplo, alguien quiere hacer una tesis, vaya, busque pacientes con uso de lanzapina a nivel de altitud, describa sus características y esa es la tesis, ¿no? Lo contrasta con lo que ya existe publicado en relación al nivel del mar y listo, ya está, ya goleó ahí, ¿no? El NAC2, por ejemplo, ¿no? Disminuye en altitud según los estudios, ¿no? El NAC2 es conocido, ¿no? Por metabolizar, por ejemplo, la isoniazida, ¿no? Y por poner un efecto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿no? Vamos a tratar de ampliarlo para verlo más grande, ¿no? Por ejemplo, este es el metamizol, ¿no? El metamizol es bastante conocido, ¿no? Es un antipirético que se utiliza bastante en el Perú, ¿no? Y los efectos adversos, ¿no? Uno de los efectos adversos más temidos, ¿no? Del metamizol, ¿no? Y razón por la cual fue proscrito en Europa y en Norteamérica fue porque produce, pues, aplasia medular, ¿no? Aquí en Perú uno usa metamizol como cancha y no pasa nada, ¿no? También hay alguna asociación, ¿no? Del metamizol con leucemia también
desarrollo de leucemia en infantes, ¿no? Pero las investigaciones han demostrado, ¿no?, que el metamizol va a tener una ruta del metabolismo que es la que están viendo acá, ¿correcto? Y que en esa ruta, ¿no?, aparece el NAC2, ¿no?, para formar este metabolito AA, que es 4-amino-antipirina, ¿no?, para formar el 4-acetil-amino-antipirina, ¿correcto? Por lo tanto, es necesario que esto suceda para eliminar a la 4-amino-antipirina, ¿ya? ¿No? Este 4-aminoantipirina, ¿no?, es un metabolito que se asocia a la producción de leucemia. Por lo tanto, ¿quién tendría más riesgo para formar este metabolito? Los que son acetiladores lentos, ¿no? Y eso es lo que se ha demostrado, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se estaría asociando más la toxicidad, ¿no?, por metamizol, ¿no?, la relación con estos efectos de leucemia en aquellos que son acetiladores lentos. ¿Y dónde hay más acetiladores lentos? En altitud, ¿no?, por el fenómeno de hipoxia. Muy aparte de la persona que propiamente sea un metabolizador lento, ¿no?, por programación genética, ¿no?, que lo vamos a ver un momento. Entonces así hay evidencias, ¿no? Por ejemplo, acá se demuestra que la hipoxia y la altitud disminuyen la expresión del 2E1. Esto sigue siendo a nivel de ratones, del 3A1 también, ¿no? Este es un estudio en roedores, pero acá ya han probado propranolol, ¿no? Y han hecho un grupo de roedores expuestos a propranolol a nivel del mar y otro grupo en altitud, ¿no?, en una cámara de simulación de altitud, ¿no? Y han hecho un estudio de farmacocinética, ¿no? Entonces acá tenemos todos los parámetros de farmacocinética que han medido en el roedor, ¿no? Y se observan diferencias. Mira, acá todo esto es el P menos 0.05, que en todos estos parámetros farmacocinéticos, ¿no?, hay diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, por poner uno más llamativo en ese momento, ¿no?, el propranolol se estaría concentrando más, su concentración es mayor a nivel de altitud que a nivel del mar. Esto se demuestra en ratas, ¿no? También, por ejemplo, la glicoproteína P, que ustedes la conocen por ser una proteína que es una bomba de flujo presente en la barrera hematocefálica, en la barrera hematoplacentaria y en muchos otros lugares, y que influye en la distribución de los fármacos. En la altitud, la hipoxia, esta se expresa más, ¿no? Y podría tener influencia en el efecto de plaquitaxel, la digoxina y muchos otros fármacos, ¿no? Bueno, hasta ahí es la evidencia que les puedo reportar, ¿no?, en relación a roedores, ¿no? Pero también hay algunas evidencias en humanos, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio en humanos, ¿no?, en el cual han utilizado lidocaína, ¿no?, en individuos de Han, que es a nivel del mar, ¿no?, en una región de Han a nivel del mar y en una región de Han de altitud, y también en individuos del Tíbet, que es una región de altitud, una de las otras regiones del mundo conocidas y que consideran ya están adaptados, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿no? Igualmente es un estudio de farmacocinética clínica, ¿no? Han administrado la droga y han medido en sangre para poder hacer estos cálculos farmacocinéticos, ¿no? Y se ven en estos puntitos las diferencias con el famoso valor P-0.05 en relación a la altitud, ¿no? Por ponerlo más en simple, ¿no?, lo que podemos decir, ¿no?, es que la lidocaína estaría aumentando su tiempo, ¿no?, de vida media, aumentaría su concentración plasmática y disminuiría la excreción de la droga del cuerpo, y el tiempo de residencia sería mayor, ¿no?, en altitud. Y esto ya se evidencia en humanos, ¿ya? Podría después ser una muestra pequeña, 18 sujetos a nivel del mar, 17 de Han, 18 del Tíbet, pero es un estudio en humanos de farmacocinética, que normalmente son ensayos controlados también, ¿no? Aquí es un metaanálisis, ¿no?, de algunos estudios que se realizaron utilizando estos fármacos que se utilizan en el mal de montaña agudo y crónico, ¿no? Y entonces han metaanalizado, ¿no?,
para ver si es que hay alguna variación en relación a los parámetros farmacocinéticos, ¿no? En altitud. El resultado es el siguiente, ¿no? Que para algunos parámetros hay un incremento de estos y para otros hay una disminución, ¿no? Entonces, el tiempo de vida media, ¿no? De absorción es, digamos, es el T medio A, ¿no? Estaría incrementado, ¿no? La unión al eritrocito, ¿no? El CE también estaría disminuido, ¿no? El K, que es la eliminación, la constante de eliminación estaría disminuido, ¿no? El MRT, que es el tiempo de residencia, estaría incrementado, ¿no? Y el clearance, ¿no? Que es el CLF, ¿no? Estaría disminuido. Entonces, estamos viendo, ¿no? Que la altitud está produciendo cambios en estos parámetros farmacocinéticos, ¿no? Importantes, ¿no? Entonces tú buscas, si es que existe algún estudio ahora que evalúe aspectos de eficacia y aspectos de seguridad, y no encuentras, ¿no? Lo único que hemos encontrado, ¿no? Tanto en evidencia preclínica como en evidencia en humanos, son estudios de farmacocinética, ¿no? Pero no encontramos ningún estudio que nos demuestre cambios en la eficacia o cambios en la seguridad, ¿no? Entonces, eso estaría faltando, ¿ya? Pero ya vamos viendo que desde el punto de vista farmacocinético, ¿no? Sí está cambiando la farmacocinética en la altitud, ¿no? A partir de estos estudios que simulan altitud de hipoxia, ¿ya? Ok. Entonces, ¿impactarían? Sí, en la farmacocinética, sí, en la farmacodinamia se supone, pues, con estos cambios, pero necesitaríamos estudios que también lo demuestren, ¿no? Esa variación en la farmacodinamia. Claro, ahora uno, ¿no? Uno que trabaja en medicina de altura, que trabaja con colegas, por ejemplo, en muchas conversaciones con, pero claro, eso sería un nivel de evidencia de opinión de expertos o de, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas conversaciones con la doctora Milka, que trabaja ahí en Huancayo, ¿no? Ahí en el Hospital Ramiro Pelé, ¿no? Desde, ¿cuánto tiempo? Me acuerdo haberle, en alguna conferencia que lo escuché en el año 2014, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿usted qué ve los fármacos que utiliza en la UCI? Normalmente, ¿qué dosis utiliza, ¿no? Y hacía referencia, bueno, que en realidad no utilizamos las mismas dosis, ¿no? Pero no es, pero no, así lo hacen y por experiencia, ¿no? En la cancha lo resuelven así. Pero eso no está convertido en un nivel de conocimiento, o sea, eso hay que publicarlo, hay que sacarlo a la luz para que se vea, pues, porque en la cancha los médicos que trabajan en actitud hacen sus modificaciones, ¿no? Que distan de lo que aprendieron de los libros textos, ¿no? Y queda así, pues, ¿no? Porque en la cancha uno va trabajando en base a lo que tiene un resultado también, ¿no? Entonces esto significaría una redactación de guías clínicas, en fin. Hay bastante pan por rebanar con el tema de la altitud y la farmacología y la medicina de altura en general, ¿ya? Muy bien. Lo siguiente es la farmacogenómica de altura. La farmacogenómica, ¿no? Les decía que era la relación, ¿no? De los aspectos genómicos o genéticos con la respuesta al fármaco. Esto es algo que se viene estudiando desde los 60, 70, con el advenimiento del genoma humano, pues la evidencia se fue consolidando más. Entonces hoy en día sabemos que hay variantes genéticas distribuidas a nivel de nuestro genoma, ¿no? Que se asocian a muchas cosas, ¿no? Entre estas, las respuestas a fármacos. Por ejemplo, el ondansetron, que es un fármaco antiemético, puede generar emesis, ¿no? En individuos que tengan variantes genéticas en el gen del ABCB1, que es el gen de la glicoproteína P. La miopatía, que es un efecto adverso de las simvastatinas, de las estatinas, ¿no? Es más frecuente en individuos que tienen variante genética en el gen CIP12-9, que es el gen que codifica para la enzima CIP12-9, ¿no? Que el síndrome de Steven-Johnson, que se da, por ejemplo, con antipiléticos como la carbamazepina, ¿no? Se relaciona, por ejemplo, a variantes en el gen de antígenos leucocitario, ¿no? Específicamente la variante de Q arterisco 1, ¿no? Que el síndrome de abstinencia que produce el tramadol, ¿no? Que era un fármaco que cuando salió
salió con los bombos y platillos de que ya no van a haber opioides que produzcan abstinencia, ¿no? Finalmente, con la farmacovigilancia se demuestra que sí produce abstinencia, ¿no? Es decir, esa reacción a la retirada, ¿no? Pero no en todos, sino en aquellos individuos que son metabolizadores rápidos para el tramadol, ¿no? Por la enzima 2D6, cuyo gen es el gen 2D6, que es altamente polimórfico. Que el paracetamol que produce hepatotoxicidad, ¿no? Cuando estás por encima de los 4 gramos, 5 gramos por la saturación de las glutations, ¿no? Se empieza a acumular paracetamol y produce hepatotoxicidad porque se activa una ruta paralela del metabolismo que es la del 2E1, ¿no? Pero hay individuos que en dosis terapéuticas, por debajo de 4 gramos, ¿no? Hacen hepatotoxicidad. Entonces son individuos que tienen una variante genética en el gen CYP2E1 que hace que la enzima 2E1 metabolice más. Y entonces produce más metabolito hepatotóxico de paracetamol, que es el NADPQ1, ¿no? También con el NAC2 y lesionacida, por ejemplo, se ha demostrado que la lesionacida produce hepatotoxicidad, pero no en todos los sujetos, sino en los sujetos que tienen un patrón de acetilador lento. Esto se da porque el gen NAC2, que es el gen que codifica para la enzima NAC2 o N-acetiltransferasa, ¿no? Tiene variantes genéticas que le ordenan que metabolicen de forma lenta. Entonces, esto ya es una realidad, ya existe, ¿no? Y existen los análisis para determinar, ¿no? Con la intención de tener un medicamento correcto, en la dosis correcta, para la persona correcta en el momento correcto, ¿no? Sí, es un factor que se suma a los que ya se conocen para ese mismo fin, ¿ya? Que ya se conocen algo, esto hay guías clínicas que incluyen el factor farmacogenético, ¿no? Que permiten de alguna manera tener un poquito más un juicio más de valor para lograr que el paciente tenga un mejor ajuste en el uso del fármaco, ¿no? Por ejemplo, este es el gen CYP2D6, que codifica para la enzima 2D6, ¿no? Esta codificación en el gen, las variantes que presentan, ¿no? Que están acá presentes en el gen, este es el gen, son 9 exones, y los 9 exones son polimorfos, se presentan variantes genéticas, ¿ya? La consecuencia de esto es que entre todos nosotros vamos a ver personas que metabolizamos lento, intermedio, rápido y ultra rápido, ¿no? Esto, ¿no? Por ejemplo, con los antidepresivos, ¿no? Ya está, digamos, su factor farmacológico ya está eh, determinado. Un segundo, por favor, me disculpan. Ya, ahora sí continuamos. Entonces, ustedes van a ver, ¿no? Estas guías clínicas que ya están en la internet para ser implementadas en diferentes hospitales, ¿no? Voy a tratar de ser, digamos, acá está el PPT, perdón, aquí, directo, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes acá la mitriptilina, ¿ya? Este es un antidepresivo, ¿no? Esta es la ruta del metabolismo, ¿no? Miren, por la vía del 2, 6 y 9 se forma nortriptilina, que es un metabolito activo, ¿no? Y por la ruta del 2 de 6, ¿no? Tanto la mitriptilina como la nortriptilina se convierten en 10-hidroxiamitriptilina y 10-hidroxinortriptilina, que ya son metabolitos inactivos, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, por lo tanto, si la persona es un metabolizador lento, porque tiene una variante genética, pues tendrá más amitriptilina y nortriptilina y esto puede significar toxicidad, por supuesto, ¿no? Ya. Ok. Entonces, por eso, ¿no? Que las recomendaciones de estas guías clínicas, ¿no? Por ejemplo, para el sujeto que es un metabolizador ultra rápido, ¿no? ¿Qué implicancias tiene? Va a incrementar el metabolismo del antidepresivo tricíclico y va a disminuir, ¿no? Los compuestos activos, ¿no? Comparados con los otros metabolizadores. ¿Cuál es la recomendación? Evitar el uso de ese antidepresivo tricíclico, ¿no? Porque va a ser menos eficaz, ¿no? O considerar una alternativa que se metabolice por otra ruta, ¿no? Es una evidencia fuerte, ¿no? Entonces, así para cada caso yo tengo una recomendación
para la intervención, ¿no? Basada en el factor genético en este caso. Ya, muy bien. Entonces, para determinar variantes genéticas ya existen bastantes posibilidades de hacer el diagnóstico, ¿ya? Desde hace mucho tiempo hay kits para hacer diagnóstico de estas variantes, ¿no? Y bueno, el problema es, ¿no? Que estas variantes, ¿no? No son homogéneas a nivel de las poblaciones, ¿ya? Y esto se viene demostrando desde antes que se publique el resultado del genoma humano. Con posterior al genoma humano esto se ha demostrado mucho más todavía. Y en relación a eso, ¿no? Nuestra estructura genética poblacional, por los estudios de ancestralidad, ¿no? nos, nos tipifican como una etnia nativa americana, ¿ya? Evidentemente, podemos tener, por la historia, ¿no? La conquista y las migraciones, ha habido mistura, todo, pero nuestro acervo es de etnia americana, ¿ya? O sea, no hemos perdido nuestra historia genética, no la hemos perdido, ¿ya? Esto significa que no somos europeos, no somos asiáticos, no somos africanos. Descendemos, pues, por supuesto, de un tronco común que surge en África, pero no somos ni asiáticos ni europeos, donde sus características son diferentes, inclusive las genómicas e inclusive las de estos marcadores que se relacionan a la respuesta a fármacos, ¿no? Y por eso es necesario estudiarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Uno empieza a ver estudios de marcadores genéticos que se relacionan a la respuesta a fármacos, ¿no? Recién en el 2007, esta es una nueva publicación para el caso del gen NAC2, por un biólogo, ¿no? Que trabaja en Minas Gerais, en Brasil, ¿no? En el cual reporta de 3 localidades, ¿no? Una muestra pequeña de sujetos, ¿no? Las frecuencias de estas variantes genéticas que influyen en el tipo de metabolizador NAS2, ¿no? Nosotros lo hicimos en el año 2015, ¿no? Lo cierto es que lo que nosotros pudimos poner en contexto es que, además que incluimos muchas más poblaciones de las que había hecho Tarazona en el 2007, ¿no? Empezamos a ver, ¿no? Que en relación a las variantes genéticas que influyen sobre la respuesta a los fármacos, ¿no? La altitud, ¿no? Estaba convirtiéndose en un factor que modificaba las frecuencias de estas variantes genéticas. Cosa importante, porque estamos hablando de un factor, ¿no? Que no está tomando en cuenta en relación a la presencia de estas variantes, que son las que explicarían los cambios en el tipo de metabolizador, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Estos eh, genes y estas enzimas ya tienen roles bien determinados. Por ejemplo, el NAC2 metaboliza la isonacida a la acetilizonacida, que es un metabolito ya inactivo, ¿no? Y bueno, cuando el NAC2, digamos, metaboliza menos, ¿no? La, la formación por hidrólisis de isonacida hacia hidracina es mayor. Y la hidracina es un metabolito hepatotóxico, ¿correcto? Entonces, inclusive, ¿no? Si se logra metabolizar hacia acetilizonacida y luego acetilhidracina, ¿no? Pero eres lento en tu actividad NAC2, hay más probabilidad que se active esta vía del 2E1 y se formen radicales libres que también son hepatotóxicos, ¿no? Por lo tanto, el metabolizador lento NAC2 se asocia a hepatotoxicidad. Y esto, el ser lento, tiene que ver con el tipo de variante genética que presenta, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que en altitud, ¿no? La tendencia es a modificar, ¿no? Las variantes genéticas hacia variantes que brinden un tipo de estilador rápido. Eso es lo que estamos viendo nosotros en los estudios que estamos haciendo en la población. ¿Y qué consecuencia tiene el ser acetilador rápido en relación a la isonacida, por ejemplo? Entonces, miren ustedes acá, el 10.52 es el punto de corte para una eh, actividad bactericida temprana en la isonacida. 5 miligramos por kilogramo es la dosis estándar para todos los sujetos en el planeta Tierra de isonacida. En un metabolizador lento, aquí es el slow, ¿no? Miren hasta dónde llega de área a 5 miligramos, 21. ¿Sí? Y en un metabolizador rápido, ¿no? Es fast to fast, miren hasta dónde llega el área bajo la curva, 4. ¿No? Por lo tanto, seguir dando isonacida a 5 miligramos sin saber el tipo de metabolizador acetilador, digamos, es impreciso. Y esto ya se sabe, ¿eh? Pero no cambian los tratamientos.
Inclusive lo de la mitriptilina, que ahora en ese momento ya se sabe, hay una guía clínica. En algunos lugares la aplican, ¿no? Pero en el Perú no. Entonces, ¿cómo hacen los médicos entonces para utilizar la mitriptilina? La usan, pues, ¿no? Entonces, lo evalúan al paciente después de un mes, mes y medio. No resulta, le aumentan la dosis o le disminuyen la dosis. Y esperan mes y medio más, 3, 6 meses, ¿no? Entonces, podría cortarse esa brecha, ¿no? Haciendo uso de este factor farmacogenético. Podría, ¿no? Por ejemplo, este es otro marcador este es un marcador que hemos estudiado nosotros, esta es una publicación que hemos realizado, este es el gen MDR1 o ABCB1, esta es una variante, o es el gen que codifica para la glicoproteína P, es una variante importante, ¿no? Que influye en la actividad de esta glicoproteína, que tiene que ver con el transporte a través de membranas de varios fármacos, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿sí? Y bueno, lo que vemos nosotros, ¿no? Es que, por ejemplo, a nivel global, ¿no? Vamos a tener un porcentaje de 21,5% de personas que tienen una actividad intermedia para esta glicoproteína P, ¿no? Y bueno, ¿no? Perdón, que no tienen actividad, ¿no? Y el resto es intermedio, ¿no? 44% intermedio, ¿no? Pero este es en global. Cuando vemos en altitud, ¿no? 2500 sobre el nivel del mar, ¿no? Vemos que la frecuencia del TT, ¿no? Miren ustedes, llega a ser al 12%, ¿no? Pero cuando lo vemos por subpoblaciones, por ejemplo, en los suros en Puno, puede llegar a ser hasta el 50%, ¿no? Por lo tanto, la altitud y los diferentes niveles de altitud estarían influyendo en la distribución de estas variantes que tienen implicancias, ¿no? En la respuesta a fármacos, ¿no? Y esto es farmacogenética, farmacogenómica, ¿ya? Entonces esto lo hemos demostrado tanto para el MDR1, para el gen 12-9, que codifica para la enzima 12-9, ¿no? También vemos diferencias en relación a los tipos de metabolizadores. Por ejemplo, el 12-9, ¿no? Codifica para la enzima 12-9, ¿no? Que metaboliza la warfarina, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando uno es metabolizador pobre, esta es la concentración de warfarina. Y cuando uno es metabolizador normal, esta es la concentración de warfarina. La warfarina es un fármaco con una ventana terapéutica estrecha, ¿no? Felizmente, lo que hemos demostrado en el estudio es que en términos de metabolizador pobre, ¿no? Por la variante genética, la predicción es que es poca la frecuencia de metabolizadores pobres, ¿no? 3,45 general, ¿no? Pero si empezamos a ver en poblaciones en altitud, pues puede llegar hasta 10% en Arequipa, ¿no? En Apurímac, ¿no? Y eso significa que la altitud también estaría influyendo en la distribución, ¿no? De estas variantes genéticas, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros estamos avanzando esto en varios otros genes relacionados a la respuesta al fármaco, tanto proteínas de transporte de membrana, como la glicoproteína P, los transportadores de contenidos orgánicos, enzimas CYPs, ¿no? 12,9, 12,8, 4A11, 12,19, 4F2. Lo que hemos logrado publicar hasta ahorita es lo del PIP y lo del 12,9, ¿no? Y el resto lo estamos trabajando todavía, ¿no? Entre otros blancos farmacológicos, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, entonces, finalmente, ¿no? Para ya terminar esta exposición, ¿no? Ustedes saben que la farmacovigilancia, ¿no? Es la etapa 4 del estudio del medicamento, ¿no? Esta es una ciencia que estudia las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Para pues, contribuir, ¿no? Al uso seguro, racional de los medicamentos, ¿no? Bueno, la farmacovigilancia puede ser activa, puede ser pasiva, ¿no? La pasiva es la que más se practica en general en el Perú y se da por los reportes espontáneos, ¿no? Fundamentado por las notificaciones voluntarias, ¿no? Que es voluntaria, pero a la vez en las instituciones gubernamentales, ¿no? Hospitales, centros maternos perinatales, etcétera, no es tan voluntario, ¿no? Más bien sí es algo más normado, ¿ya? Y la activa sería bajo diseños de estudios, ¿no? Es la que menos se hace, ¿no? Técnicamente, todas las personas, todos los profesionales de la salud eh, estarían obligados a notificar la, cualquier reacción adversa medicamentosa comprobada o sospecha, ¿ya? Y hoy en día, a pesar de que es posible hacerlo de manera digital, no ha cambiado mucho la realidad sobre esto, ¿no? Cuando uno busca ahora, ¿no? Los reportes de farmacovigilancia en el Perú, pues en realidad no encuentra mucho, pero sobre todo, ¿no? A lo que quiero
ir, ¿no? Es que por lo menos a partir de la página web, ¿no? Cuando me atrevo a hacer una búsqueda, ¿no? Sobre reportes de farmacovigilancia en regiones de altitud, ¿no? Entonces miren lo que encontramos, ¿no? Aquí he hecho un extracto, ¿no? Y solamente estoy mostrando las regiones de altitud, ¿no? Entonces miren Huancavelica, ¿no? 721 reportes, ¿ya? Para este periodo 2020. Junín, 700, ¿ya? Ancash, 261 en total, ¿ya? Cusco, 216. Puno, 193. Ayacucho, 121. Arequipa, 37. Cajamarca, 31. Huánuco, 1. Apurímac, Andahuayla, 0. Entonces, esto está demasiado heterogéneo y poco creíble, ¿no? Cuando hemos visto la realidad de los medicamentos por los estudios grandes que se hacen en otras realidades, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales fallan es por las reacciones adversas, ¿no? Y todo parte porque se reporten, pues, ¿no? Y eso es lo que hace la farmacovigilancia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? La farmacovigilancia en la altitud, ¿no? A partir de lo que vemos de estos reportes, no estaría dándose de la manera adecuada. O sea, cero ya es un tema, pues ya, no tiene que ver con la no presencia de RAMS, sino tiene que, ya es un tema de falta de cumplir con este trabajo de farmacovigilancia, que es rol del Estado, por supuesto, y de los actores del Estado, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería mostrarles, ¿no? La farmacovigilancia es muy importante porque nos va a permitir revalidar el fármaco que ya está en circulación, ¿no? Y revalidarlo en altitud sería una de las maneras de las estrategias que deberíamos ser más fuertes, ¿no? Para poder comprender más el fármaco en la altitud, ¿no? Pero bueno, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Si la farmacología de altura sería una realidad, bueno, sí, ¿no? Con lo que ya les vengo mostrando, ¿no? Ya tenemos ya tenemos ya un cuerpo bastante importante de información que nos permitiría, ¿no? Ya proponer un capítulo de farmacología de altura, ¿no? Así tal cual, ¿ya? Y seguramente va a ir creciendo, de repente seremos los primeros en publicar esto o establecerlo como Sociedad Peruana de Farmacología, capítulo de farmacología de altura, así tal cual, ¿no? Creo que sería algo interesante, ¿no? Para destacarnos también a nivel global, ¿ya? Entonces es necesario revalidar, por lo tanto, los efectos de seguridad, eficacia, el impacto clínico, hacer vigilancia, profundizar en las vías moleculares, ¿no? El probador de actitud, sin datos directos de lo que sucede en ellos mismos, no va a poder existir nunca una farmacología de precisión en ellos, ¿ya? Entonces, eso sí se los dejo así directamente, ¿no? Ya como estudiantes de medicina de una universidad ubicada en altitud, ¿no? Muy probablemente muchos de ustedes terminen ejerciendo la medicina en su propia región, lo cual no está mal, al contrario, es algo correcto, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? Hay bastantes conocimientos por revelar y eso es lo que ustedes tienen que recordar, ¿ya? Para no dedicarse 100% al tema asistencial, sino mantengan su eh, cultivo, ¿no? De su intelecto por medio de la investigación que se necesita hacer bastante a nivel nacional en general, pero en particular con lo que hemos hablado hoy día, eh, se agudiza más la problemática de investigación en regiones de altitud, ¿no? En el Perú profundo, por ponerlo así, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Espero que haya sido algo interesante, ¿no? Y bueno, estoy, digamos, presto a alguna pregunta si las hubiera, ¿no? De lo contrario, pues agradezco la, la, el que me hayan permitido compartirles estos temas. Muy bien, jóvenes alumnos, ¿me escuchas, Alberto? Sí, 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 por Y en primer supuesto. lugar, agradecer al doctor Alberto por el tiempo, ¿no? Que se ha tomado en revisar un tema muy importante, ya que siempre se ha hablado de la fisiología de la altura, ¿no? El fenómeno de las grandes alturas, se ha hablado del tratamiento, ¿no? De la hipoxia, ¿no?
y no también de la hipoxia intermitente, ¿no? Pero ya el año pasado, en la última reunión que se tuvo en ACEFAM, de profesores de ciencias básicas, ¿no? En farmacología, justamente se ha incluido, ¿no? En la currícula, ¿no? Lo que decía el profesor Alberto, ¿no? El tema de la farmacología, el efecto de los fármacos en la altura, ¿no? Y eso tiene que ver mucho porque Huancayo, ¿no? Es una ciudad andina, no es extremadamente altura, pero sí es altura, ¿no? Estamos en altura. Y definitivamente yo pienso que no van a necesitar ustedes de cámaras hiperbáricas, ¿no? Para hacer investigación, ¿no? Porque recordarán ustedes que uno de los premios Nobel, ¿no? En la cual se definió pues estos marcadores HIP en el año 2019, fue también, ¿no? Describiendo pues que determinados tumores, ¿no? Tienen que ver y están ligados en la expresión pues de estos marcadores de la hipoxia, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que relativamente nuevo desde el punto de vista farmacológico, pero no es nuevo porque desde el punto de vista pues fisiológico, ya que siempre se ha tocado. Entonces, si hubiese alguna pregunta, jóvenes alumnos, para dar por terminada la conferencia, lo escriben ahí o lo hablan. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, doctor Salazar, ¿no? Muchas gracias por su brillante ponencia. Ya, y bueno, pues algunas palabras finales. Bueno, igualmente, ¿no? Nuevamente agradecer por la invitación al doctor Gamarra, con mucho gusto para poder compartir estos alcances, ¿no? El tema de medicina de altura es realmente amplio, ¿no? Incluye, por supuesto, la farmacología de altura, ¿no? Y bueno, digamos, tienen ustedes una ventaja frente a muchos otros estudiantes, ¿no? En hacerse potentes, ¿no? En un área de conocimiento, ¿no? Ahora es- es- hemos vuelto a la modalidad tesis, gracias a Dios, ¿no? Para hacerse médicos nuevamente, ¿no? Recuerden que esto fue abolido por Fujimori cuando empezó su gobierno y bueno, ya las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Más atraso. Y ahora, bueno, tenemos un marco legal que exige que los profesionales terminen con tesis, como debe ser, ¿no? Ahora es potenciar eso, ¿no? Hacer buenos trabajos que generen conocimiento para el país, ¿no? Y en ese sentido, pues ustedes tienen una oportunidad, además de abordar un tema, ¿no? Que es poco estudiado, ¿no? Y que necesita mucha evidencia, ¿no? Y entonces, si ustedes se vuelven potentes en eso, pues van a también hacer que su universidad sea mejor, ¿no? Que su región sea mejor, que el país sea mejor finalmente, ¿ya? Y por supuesto ustedes sean mejores, ¿ya? Eso básicamente, doctor, ¿no? Muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Gracias, doctor Salazar. Gracias, muchachos, por su atención. Muy buenas. Gracias.